tal? ¿Cómo está usted? Buenos días. La realidad es que creo que no es al menos en lo personal no ha sido una semana muy gratificante a pesar de la graduación de mi hijo. Yo les quiero compartir el día de hoy la alegría porque mi hijo terminó ya su carrera de medicina. Ayer me entregó la relación de graduados y todo lo demás. No tienen ustedes idea cómo me siento de hinchado, de orgullo. Ay, pero la frustración, puta. O sea, él sí estudió. Él sí estudió. Él tuvo papá que le pagara su escuela. Y fíjense ustedes que ayer empecé la mañana viendo las fotos patéticas de los niños griegos, de los niños que estaban que mueren ahogados ahí en el Mediterráneo. Y recuerdo que la primera impresión que tuve fue decir: qué manera de ser indolentes, mi querido Freddy Pot. Gracias por estar con nosotros, igual Raúl. Y decía yo, qué manera de ser indolentes. Y ayer veo la portada del periódico Reforma y veo a ese padre con su hija metida bajo la camiseta, ahogados en el río Bravo. Y dices, tu puta. Ay. Pero pues ese es un tema de la sociedad y de los medios que cada vez por vender está muy complicada la competencia en redes. Ya los medios tradicionales ya se están siendo rebasados y no siendo una opción. Entonces yo creo que esa necesidad de ir vendiendo les obliga a ver, Raúl, a buscar nuevas formas. Yo no estoy diciendo que moralmente y éticamente sea lo adecuado, nada más estoy diciendo que les está obligando a ser indolentes. No compartes. Perdóname, pero ahí sí estoy en franco desacuerdo contigo. Creo que el hecho de que no sepamos lo que está pasando no evita que suceda. O que esté sucediendo. Y el hecho de que haya algunos que se atrevan a publicar las cosas, no quiere decir que esos que lo hacen, lo están haciendo por cuestiones netamente económicas o éticas o de falta de principios. Ayer, para redondear mi día, me despierto temprano y me manda un amigo de Sonora unos audios de un día de graduación en Sonora, donde los niños no pueden estar en la escuela, donde los maestros se tienen que refugiar en la escuela, porque había un enfrentamiento, simplemente había un enfrentamiento de un grupo que había llegado de Chihuahua a querer tomar la plaza, y en Tezopaco de Rosarito, allá en Sonora, pues se les incendió el bosque, ¿no? Como se dice vulgarmente. Me mandan unas fotos en las que pude contar 13 cadáveres de gente masacrada a balazos. La gente acribillada. Y luego ves al lado de ellos una serie de armas, un volumen de armas, que dices tú, carajo, cuánta gente, un ejército, ¿no? Cuánta gente venía en esos vehículos para que tuvieran esa cantidad de armas. Y con uno como es chismoso, le mando el mensaje a un amigo director de un periódico nacional, no voy a decir su nombre, y le digo, mira, esto está pasando ahorita en Sonora. Dije, espero yo mañana leer algo de esto porque no lo está viendo nadie. Y me contesta, no, déjame investigo más. Y como yo, el instinto periodístico lo llevó también a googlear, a buscar el lugar, y encontramos unos videos. ¿No tienen ustedes idea de lo que es ver en vivo, a todo color, cómo castran a hombres? Cómo los hacen engullir sus genitales para que después los decapiten. Algo que creíamos que nada más hacía ISIS, algo que creíamos que nada más pasaba en Medio Oriente, algo que creíamos que nada más hacían los extremistas islámicos o los terroristas. Señores, eso está pasando en México hoy. Es aterrador lo que estamos viendo. Porque eso no es nuevo también, a lo mejor se está exacerbando por el tema pero en el tema de fondo, ¿se está recrudeciendo o se está haciendo más evidente porque lo están subiendo en las redes? No, estas cosas ya pasaban antes. Ya pasaban. Bueno, acuérdate que lo último que tuvimos en Yucatán fue las 12 cabecitas de que nunca se supo nada. Nunca se supo a más. Pero
Cancún está lleno de esas Sí, cosas, claro. Playa del Carmen también. Por eso lo sorprendente, don Freddy, es que el presidente vaya a Quintana Roo a decir que ya disminuyeron los crímenes. O sea, tiene otros datos seguro él, más confiables. Bueno, y le replicaron allá por los periodistas. Dice, oye, yo cubro nota roja y tengo 2, 3 Hace crímenes. 3 semanas se publicó algo en relación a Cancún, que este año el año pasado habían sido más de 550 asesinatos, y en el caso de Playa del Carmen fueron como 87, y este año, en los 4 primeros meses, ya tenían 87. Wow. El año pasado fueron 87 en Playa del Carmen, y este año en los primeros 4 meses ya tenían 87. Pues acabamos de... Acá rato se publica, ¿no? Las noticias van y masacran a la gente. Entonces está fuera de control. Está fuera de control y está fuera de interpretación. O sea, la realidad no está una cuestión interpretativa, ¿no? Ahí están los cadáveres, ahí están los índices de violencia, y no puede ser que yo tengo otros datos, ¿no? Mayo fue un mes especialmente... Bueno, la estadística lo está diciendo, Sí. el más violento el que ha más habido. violento que ha habido en la historia reciente de este país, ¿no? Yo creo que nada más, bueno, hace muchos años creo que rebasamos en demasía los muertos de la revolución. Yo creo que el caso es que hoy no hay revolución. Ese es el único tema, ¿no? Y el problema que quiero verlo como una constante, y por eso lo llevé a partir del tema de los migrantes al tema de los asesinatos del narco. Creo que sigue una constante. Tú no puedes ser presidente de un país y decirle a la gente, a los migrantes, oigan, vengan a México, yo les voy a dar visas humanitarias para que ustedes reciban el trato que merecen, y yo les voy a dar a ustedes una visa de trabajo, y ustedes van a quedarse aquí y van a tener trabajo, comida, alimentación, sustento, cuando tienes un país con 50 millones de gente muriéndose de hambre. No quiere decir que no seamos humanitarios y que no atendamos a los migrantes. Creo que nuestro principal error es haber tenido una frontera desbordada, ¿no? Una frontera porosa. Pero la gente que migra, no migra por gusto, migra porque vive en condiciones infames en sus países. Pero si somos capaces de invitarlos a venir para que luego los usemos como carne de cañón y luego los masacremos públicamente para decirle al gran inquisidor, neoinquisidor de este siglo, que es el señor Trump, oye, ya no los estoy dejando pasar, ¿para qué carajo los invitaste a venir? Sí, yo creo que el error desde el principio, desde el año pasado, lo comentamos en algún programa, el tema de las caravanas, que se veía que se iba a complicar cada vez más el tema de la migración. ¿Por qué? Por la situación en Centroamérica, por el cambio de gobierno en México, porque Estados Unidos estaba ya poniendo más duras sus políticas. Y comentamos que no, como gobierno mexicano no había una política como tal. Y la política terminó diciendo, vengan para acá, ¿sí? A ver. Y vengan para acá con una serie de promesas de decir, les vamos a dar chamba, no se preocupen, todos los que vengan les vamos a dar trabajo. Y sabemos en el fondo que esa gente no quiere quedarse en México. Si acaso los que se van a quedar es porque dicen, Claro. bueno, sí, Y fuimos Ya no puedo regresar. ya no puedo regresar, me queda más remedio. ya no me dejaban cruzar. Y decíamos, oye, ¿y qué va a pasar con toda la gente que está llegando a las ciudades fronterizas? Porque las ciudades fronterizas, de golpe y porrazo, imagínense que en Mérida recibamos de golpe y porrazo 5,000, 10,000 personas que se van a quedar acá mientras tanto. O sea, no hay manera de servicios Y públicos. como país fuimos capaces de generar en el mes de mayo 3,800 empleos. Cuando Es que no estás contando las becas de los... que ya le digo el Seguro Social, esas no cuentan. No, pero él tiene otros datos. Pero Cuéntale. lo que pasa es que yo estoy viendo una concatenación de muchas cosas que nos están derivando en lo que estamos viviendo Bueno, el hoy. problema de la migración, yo creo que hay que verlo Integral, ¿no? integral y desde el punto de vista histórico, porque eso, efectivamente, hubo una política de cierto modo de aceptación de que los iban a apoyar, pero de todas maneras la gente venía, pasaba, Claro. estaba en manos, y todavía está en manos del crimen organizado, Claro. que hace negocio Claro. con el tránsito de la gente. Claro. Y que además ese crimen organizado no son las mafias mexicanas.
son Internacionales, mafias ¿no? internacionales. Hay gente del otro lado, de norteamericanos, que están dedicados, y autoridades norteamericanas, también hay que decirlo, a las autoridades no están coludidas con esos grupos que trafican a la gente que pasa. Si no, no hay otra manera de pasarlos. No hay manera de pasarlos. Es ingenuo Entonces, pensar que si les abres el paso se van a quedar aquí. Carajo, no es interés. de quedarte cualquier en- manera la gente estaba viniendo. A lo mejor vino un poco más o más, no lo sé, no conozco la estadística, yo sí no tengo esos datos, pero de cualquier manera toda la vida hay una cantidad de documentales, de películas, de libros que se han escrito al respecto, ¿no? Por ejemplo, hay una famosa película que se llama La Jaula de Oro, que es una muy buena película, que se hizo en relación al problema de los migrantes, la forma, y otras que se han hecho, obras importantes en ese sentido, donde se está expresando el problema grave de la migración en de Centroamérica y la nuestra también. Claro. No olvidemos que también nosotros tenemos migrantes, muchos de los mexicanos de otros estados, Sí. aparte del nuestro, ¿no? En el nuestro existe, bueno, la región de Peto, si ustedes seguramente saben, es una región Un gran expulsor. ajá, que históricamente ha sido expulsor de personas que se van al otro lado. Toda esa región del sur, Del sur, sí, sí, Oxcuzcap, Oxcuzcap, Tecash, Tecash, Peto. sí, sí. Entonces, pero eso es El cono histórico. sur. Yo tengo tíos, recuerdo muy bien, tíos que se fueron hace muchos años allá a trabajar. Entonces, bueno, todas esas cosas había que interpretarlas y efectivamente hay que ver el problema que se creó con la política de dejar pasar a la gente, pero ya pasaba. Entonces, el problema que yo veo serio es que no se está haciendo nada para resolver el problema de la migración, porque vamos a generar otras cosas, conflictos, no solo en el sentido de qué va a pasar con esta gente que no puede cruzar la frontera, sino la situación la situación social que nos va a provocar a los mexicanos, porque desgraciadamente ya existe una actitud, a mi parecer, inadecuada de muchas personas que empiezan a rechazar a los migrantes. Entonces yo creo que también eso no debemos permitirlo, porque independientemente de todo, son compañeros, son seres humanos, son personas que necesitan, que están, como dice Francisco, están viniendo por necesidad, no vienen a pasear, ¿no? O sea, para que salgas con toda tu familia, quiere decir que estás en una situación extrema, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas cosas, a mi mente viene un conflicto que se generó en Campeche, allá en el pueblo. Cuando, ¿se acuerdan ustedes hace algunos años que empezaron a salir muchos migrantes de Guatemala, sobre todo con el conflicto armado, cuando los masacraban y todo, y empezaron a llegar los guatemaltecos a Campeche? Entonces, algunos de mis paisanos empezaron a tener una actitud incorrecta con los guatemaltecos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos fenómenos que se van a generar y, por desgracia, el gobierno, que es su responsabilidad atender esos problemas, no lo está haciendo, independientemente de que los llamó y vinieron y ahora no saben qué hacer con ellos. No estamos viendo una política construida para atender ese problema y se va a agravar. Pero ni ese problema ni ningún otro, No, porque tú escuchas que no van a perseguir. Vamos a hablar de No van a perseguir a los demasiados. narcotraficantes. Y tenemos 2.890 personas asesinadas en México, nada más en el mes de mayo. Pero a eso voy, ¿no? Es un tema integral donde hay que tomar en cuenta todas las partes. O sea, si tú estás viendo estadísticamente que está incrementando el flujo, porque además yo me imagino que para Centroamérica, hoy ya nos dijeron en México que tenemos paso libre, esto genera una expectativa. Entonces tiene que ver con hacer una estrategia integral con los estados fronterizos, en este caso básicamente Chiapas, para también educar a la población o generar mensajes a la población, pero previo a lo que va a pasar, no que ya te cae la gente, entonces empiezan a generar molestias, empiezan a generar situaciones mínimas de violencia, pero que después generaliza la gente, la sociedad que vive allá y dice, no, todos son violadores, todos roban, todos son los vienen a molestar. Yo me imagino las ciudades fronterizas de Chiapas que todos los días sales a la calle y hay gente que te está pidiendo porque pues es gente muy pobre. Aquí ya se suben al camión, claro. los chamaquitos hondureños. Yo vi, no sé si era hondureño, ¿no? Pero subí un día
hace una semana, a un camión en el que yo me traslado y pidiendo ayuda, diciendo que son hondureños, y la gente le da. Entonces, si somos incapaces de resolver la miseria de los chapanecos, esos que hay gente comerciando con ellos, trayéndolos a diferentes estados para vender esa artesanía y todo, y humillándolos, vejándolos. Helados, los que venden helados, cigarros. Helados, cigarros, y todo dices tú, bueno, zapatos. No somos capaces de resolver ese tema. Oye, el levantamiento armado de Chiapas, cuando volteamos por primera vez, creo que en los tiempos modernos, a ver a Chiapas en el 94, nos encontramos de que la miseria humana, esa que se vivía en Liquidámbar cuando usaban a los indios como caballos para que sacaran a los dueños de las haciendas, de las fincas, dices, carajo, no lo hemos superado. Y hoy veamos lo que tenemos ahí. O sea, el caso específico de las personas chapanecas que están en el centro de la ciudad y que todo el mundo sabe que están explotados. Ha faltado igual un tema de que las autoridades se pongan de acuerdo, porque todo se hace. El ayuntamiento dice, no es mi responsabilidad, porque sabemos que es un tema de explotación. Te dice, no es mi responsabilidad, porque cuando las voy a capturar, pues a detener, porque es una venta ambulante, a final de cuentas te cae derechos humanos, y los restauranteros se quejan porque dicen, oye, están acosando a mis turistas, a la gente que viene a comer. La Fiscalía General del Estado no interviene, o sea, todos están lavando las manos y es un problema que sigue creciendo, ¿no? O sea, hay restaurantes donde salen los comensales, ¿no? Turistas o no, y le caen las... Entonces, digo, es un tema que sí está afectando por imagen y en el fondo del caso es la explotación de ellas, sí, porque es la parte más importante, ¿no? Verdaderamente es dramático lo que está pasando. No quiere decir que no pasara antes. Yo a lo que voy es que tenemos una enorme responsabilidad en lo que decimos y en lo que hacemos. Y les voy a poner otro ejemplo. Ya me van a decir ustedes que soy loco, que voy de la migración al narcotráfico al tema económico. Ayer nos enteramos de que el señor que es un dechado de virtudes, Manuelito Barlet Díaz, dice que va a fincar una controversia internacional contra una empresa que ya terminó un ducto de gas, que porque le está cobrando una serie de cosas que son infames. Hoy se anuncia que la misma controversia la están poniendo contra el grupo Carso, contra otra empresa que construyó gasoductos en este país. Yo no sé si alguien se pudiera sentar a explicarle a estos políticos viejos, políticos crecidos cuando este país no era parte del concierto mundial, y le explica que hay responsabilidades de los gobiernos cuando suscriben contratos con empresas que son normalmente extranjeras o hasta nacionales, de temas que son responsabilidad del gobierno. Tú me das a mí, empresario, a hacer un ducto, yo no soy una hermanita de la caridad, te lo voy a cobrar. Sí. Estamos de acuerdo. Pero si yo tengo tropiezos en esa construcción, porque tu gobierno no eres capaz de controlar a toda la gente o de hacer que cumplamos mutuamente con la ley, de que no atropellemos a la gente, de que no hagamos cosas indebidas, pues alguien tiene que pagar eso. Y aquí lo que no está entendiendo el gobierno actual es que ellos promovieron a través de grupos del senador que es presidente de la Comisión de Energéticos, promovieron en muchos lugares la toma de las áreas donde se estaban construyendo los ductos, esos ductos, que por cierto, hoy nos enteramos, pues que puede llevar de 3 a 5 años este tema de arbitraje internacional sobre los contratos, lo cual hace estúpidamente ridículo el ofrecimiento de que vamos a tener gas suficiente para hacer energía, y en el peor de los casos, cuando salen a decir con una grandilocuencia echeverriista, de que hace falta una estación
una estación nueva de hidroeléctrica. Una hidroeléctrica. Ahí la va. hacemos y la hacemos en 2-3 años. Y ahí va. Y dices tú, bueno, carajo. ¿Cómo Entonces, no nos ofreció una hidroeléctrica? no, pues sí, con los ríos que tenemos acá. Sí, yo digo, evidentemente. viene de una maravilla, ¿no? Y dices tú, bueno, que no entienden que este tipo de arbitrajes internacionales lo único que hace es bajarle la calificación al país como una persona responsable de cumplir los contratos, de que lo que manda al exterior es una mala señal luego de que cancelaste un aeropuerto, de que cancelaste las rondas para la Comisión Federal de Electricidad, de que cancelaste la asignación de contratos para Pemex. O sea, no se entiende que esta idea de soberanía es caduca, porque al final del día, oye, ¿qué diferencia hay entre el tipo salvadoreño, guatemalteco? De veras, seguimos pensando que... Ay, no lo entiendo. Creo que no nos cabe en la cabeza entender que si somos un país que avance y que mejora, tenemos la obligación, como quieren plantearla, de que ese beneficio lo desparramemos, lo compartamos, no como hacen los americanos que cierran su frontera y que dicen que nadie debe entrar, que no son todos, es una parte de ellos, ¿no? Oye, si somos un país que puede resolver de la mejor manera este tipo de temas para generar riqueza, pues lo que sigue es compartirla para seguir generando más riqueza, ¿no? Y es bueno, ¿por qué regresar al esquema anticuado de salir a abrir el hocico? Porque es muy fácil decir cosas. No lo sé. La verdad. El tema acá también es de fondo, ¿no? Porque la empresa más importante que tiene este país sigue siendo Pemex, nos funcionó, y el tema energético a nivel mundial también es de las industrias donde hay muchísima inversión, ¿no? Entonces el tema es de fondo porque se están eliminando contratos, o sea, se están haciendo un lado los contratos, no se están cumpliendo los contratos, como comentas, con Grupo Carso, con la empresa TransCanada, donde ya el gobierno de Canadá dijo, oye, Canadá es un socio importante para ti, sobre todo enfrentando a los Estados Unidos con todos los pescozones que hay. Entonces, el Estado de Derecho se está violando. De entrada, para los inversionistas, oye, esa va a ser la tendencia. Y por otra parte, si no hay inversiones seguras, también las calificadoras van a decir, oye, entonces va a bajar la calificación de expectativa de crecimiento del país. Estamos viendo el ducto marino de es increíble porque al parecer la gente no entiende, la gente del gobierno no entiende, y estoy viendo que la gente de la Comisión Federal de Electricidad tienen ya la válvula esta que distribuye el gas, y ellos mismos están impidiendo que entren funciones, cuando pareciera que nadie escuchó el fin de semana al presidente que decía que el problema iba a quedar resuelto en 2-3 semanas y que iba a haber... Dices tú, bueno... Bueno, hay una nota hoy en la jornada que dice el día 15 de julio, por eso Ajá. ahora que decías lo del gas, me Ajá. extrañó, el día 15 de julio ya hay gas aquí, según dicen. Sí, pero y abres los periódicos... Tú he revisado la nota, pero no sé si para... ¿Julio de qué año? 2000 qué. No, pero lo sorprendente también, bueno, la facilidad con que uno hágase, y lo sorprendente también de cómo se echa para atrás. Ayer la nota fue que después de la campaña de decir el procedimiento de extraer petróleo por una técnica que se llama fracking, esa fue la nota, ¿no? Siempre sí se va a hacer fracking. A pesar de que en campaña López Obrador dijo, no, eso el fracking es dañino para el país, ¿no? La nota fue esa, que siempre sí se iba a hacer fracking. Bueno, en la conferencia de prensa el presidente dijo, no, ya habían dicho que sí, pero yo digo que no. O sea, esa facilidad de echar para atrás toda una decisión que fueron tomadas, temas técnicos, metodológicos, etcétera, que fueron estudiados por especialistas, y el presidente de un plumazo, como yo dije en campaña que no,
A pesar de que los especialistas dicen que sí, no. O sea, la nota de hoy es que el presidente dijo que ya se echa para atrás la decisión, ¿no? Ese tipo de cosas. Y lo complicado acá es que la sociedad no se está dando cuenta que nos están dando a todo el ecuatoriano y así va a continuar el tema. Porque no tienen la información, No, yo creo que sí tienen la información. Mucha gente no lee lo que nosotros leemos. La facilidad de decir, oye, ya no va a pasar a Cancún, ¿sí? Va a ir a Tulum directo. No, sí va a pasar a Cancún, vaya a Tulum y después va a subir y después regresa. Oye, Es que llega a Progreso. el gobernador, pues, la lógica es que sí llegue a Progreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un puerto de altura. Un puerto de altura, hay muchas mercancías. No, también va para, lo pide el gobernador. Vamos a estudiarlo, pero va a Progreso. O sea, No, es que no hay una... no hay un plan. No hay un plan. No hay nada, o sea, de nada. no hay construir un proyecto, o sea, simplemente son cosas que tienen que decir para Salir resolver, del paso. para salir del paso, para resolver. Como yo digo, juega para la grada, ¿no? Para el Sí, aplauso. sí, pero no hay seriedad. No Fred, tienes seriedad. Tú que llevas muchos años. Como gobernante, ¿no? Yo como gobernante tengo que tener seriedad y responsabilidad. Tú que llevas muchos años, muchos sexenios, has visto pasar muchos, como observador y interesado del tema, ¿habías visto un inicio de gobierno tan errático? No, nunca, nunca, ni en los peores tiempos de mi vida, que ha habido gobernantes malos, ¿no? Pero ni en los peores tiempos he visto lo que estoy viendo ahora, ¿no? Todo, o sea, gente inútil que está inepta, o sea, no te puedes explicar. Es que tú no, lo que a mí no me termina de caer el 20. Están destruyendo las instituciones. Tú Esa es la parte más complicada. Tú deseaste 18 años ser presidente de este país. Hiciste campaña 18 años. Recorriste todo el país. ¿No tuviste tiempo para armar un plan estratégico, un plan formal? ¿Por qué llegar y todo sea sobre las rodillas? Vamos a dejar de comprar gasolina. Y cuando ves que no hay gasolina para al guachicoleo hay que combatirlo y no sé qué. No hay hay que combatir las medicinas y no hay medicinas y no compras medicinas y de repente cuando ves que se empiezan a morir las personas dices, carajo, de veras, no podían haber llegado, sentado con toda la tranquilidad del mundo, empezar a revisar tema por tema y sobre la marcha irlo corrigiendo para acabar con lo que debieran haber acabado, pero sobre todo demandar, denunciar, fincar responsabilidades a la gente responsable de esto. Y esto, bueno, hoy ve, la entrada en operación del gasoducto Marino Sur, Texas, Suspan, del que depende de que tengamos gas, estará truncada en tanto la Comisión Federal de Electricidad no avale la entrada en operación comercial del proyecto, como lo establece el contrato. La CFE, como cliente del gas que transportará el ducto marino, tiene que firmar un acuerdo con el operador Yenova TC Energía ante TransCanada en el que respalde la fecha sugerida. Si en 10 días no se lleva a cabo el acuerdo, el ducto quedará en la indefensión según la cláusula 110.4 del contrato. Como respuesta, CFE promovió un arbitraje que se realizará bajo leyes mexicanas, pero en la Cámara de Arbitraje de Londres, donde se han seguido otros casos. Ayer la notificación Yenova. El caso es que esto se nos puede llevar 3 a 5 años. Sí. Es el 15 de julio, entonces, ¿qué dicen? Lo digo uno del CENER, no me acuerdo ahorita el nombre de la declaración, la hizo una persona del CENER. Entonces... Dices tú, bueno, entonces, ¿por qué venir a meternos el dedo en la boca? Porque además, vamos a hablar como yucatecos. Yo entiendo que tú y yo no nacimos en Yucatán, a lo mejor Raúl sí, pero somos avecindados de Mérida, tenemos familia en Mérida, hemos hecho nuestra vida como en Mérida. Peninsulares. Hemos hecho nuestra vida en la península. Digo, yo crecí en la Ciudad de México, pero les juro que no me arrepiento de eso, porque además yo sí migré del sureste a México también por las mismas razones que migra mucha gente. Y dices tú, bueno, aquí hay un gobierno que bueno, no nos toca en este momento analizarlo muy bien, pero que ha tenido mediano éxito en el tema de atracción de inversiones. Ajá. Vamos a dejar a un lado los bajos sueldos, los bajos salarios, los contratos, todo eso vamos a dejarlo a un lado. Por lo menos tenemos aquí ofertas internacionales de establecimiento de empresas. ¿Estamos de acuerdo?
Y el gobernador llega a Francia, van a una reunión importante con todos los temas aeronáuticos, que la idea es traer maquiladoras para temas aeronáuticos, y aparece un día antes que hay una emergencia energética en la península de Yucatán, porque no tienen capacidad para generar la electricidad suficiente como para poder surtir la demanda. Grave. Sale el SENACE 2 días después y dice que no, que se equivocó, que tenía otros datos equivocados, o sea, que no era cierto. Viene el presidente y dice, no, si hay una alerta energética, sí es cierto que no hay gas, y anuncia que se va a resolver en pocos días. Me canso ganso. Y me canso ganso. Y esta semana dan para atrás en todo lo que se supone nos garantizaba el abasto de gas que ya ofertamos afuera, que somos autosuficientes para poder subir. Y dices, tu carajo, ¿de veras? Bueno, lo de la nueva planta esa que ofreció también, pues no se va a poder, porque inclusive primero tienen que resolver los problemas de las dos que ya existen. Claro. Y eso tiene que ver con el gas. Claro. Cuando tengamos gas algún día, entonces lo primero que tienen que hacer es habilitar esas dos plantas que ya tenemos y al final ver, bueno, eso ya lo dicen ellos mismos, ¿no? Lo de la Secretaría de Energía, y hacer un estudio de la demanda para ver si es probable o es necesario construir otra planta. O sea, no lo que dijo el señor el sábado, aquel día. El sábado fatídico. El sábado del dedito. Pues realmente. Del dedito, sí. Sí, realmente no. No es en Chile, mi otra, ¿no? No, es que fue una ocurrencia más, ¿no? Claro, ese es el tema. Pero entonces es lo que tenemos que entender los mexicanos, que estamos ante un gobierno inepto, ante un gobierno incapaz, mentiroso, ocurrente y agresivo. Entonces hay que tomar cartas en el asunto. En ese sentido hay que replicar, hay que exhibirlos, hay que exigirles que cumplan con su trabajo, porque eso nadie nos puede evitar que exijamos a las autoridades que cumplan con sus obligaciones. ¿Cómo logra un niño que la mamá lo amamante o que le dé un biberón? Llora, se hace escuchar. Es un principio básico. Y aquí no es un problema de anti-peje, anti-nada, es un problema más bien de la ciudadanía o nosotros como parte de la sociedad, que debemos exigirle a los gobernantes el cumplimiento de sus obligaciones como tales. Así de sencillo. Y ahí están los libritos, ahí están las leyes, ahí está la Constitución, están los diversos digamos, tratados donde se establece incluso qué tiene que hacer cada funcionario, que no hay dónde buscarlo. No hay pierde. Secretaría de Comunicación y Transportes, ahí hay una cantidad de cosas, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo Federal, donde se establece la función de todos los secretarios y las secretarías. Entonces, yo no veo por qué. Inclusive, dicho sea de paso, ese es don Jiménez Pons, que viene y se pavonea y dice babosada tras babosada en relación al Tren Maya. No tiene la función de hacer el Tren Maya. No es de su competencia. Él es de Fonatur. A lo mejor las cuestiones relativas a los desarrollos turísticos sí son de su competencia, pero el Tren Maya que ya se adjudicó como su responsabilidad, está violando la ley. Está violando la ley el presidente de la República, porque él le asignó esa función. Sí, pero acá, si te has fijado, es un tema no de a quién le corresponde según la norma, sino que a quién el presidente le asigna las cosas. En el caso específico del tema migratorio, bueno, también te corresponde a la Secretaría de Gobernación, que el Instituto Nacional de Migración está dentro de la Secretaría de Gobernación y son sus funciones, pues se lo delega a Ebrard, porque pues él entendió que tenía más capacidad a lo mejor para ir a negociar esto a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que estamos viendo es que no están haciendo, a pesar de que son ineptos, están haciendo funciones que no les corresponden. Es lo que tenemos que exigir, que las cosas se hagan bien, o en su defecto que cambien la ley, ¿no? Claro. Si ellos consideran que así tiene que ser, entonces que se cambie la ley y se le asignan las facultades a Ebrard, las
las facultades para construir las vías de comunicación a Jiménez Pons, mientras esté allá, ¿no? Claro. Porque no sabemos cuándo se va a ir. Aquí todos se están yendo. Y ese es otro, y esa es otra, ¿no? Que no ha tenido tanto impacto las renuncias, pero sí ha habido una serie de renuncias. La primera fue la de Germán Martínez en el IMSS, la siguiente es la de Josefa González Blanco en la Secretaría en la Semarnat. En Migración también se fue otra persona. El director. El director de Migración. O sea, ha habido una serie de movimientos que a lo mejor no han impactado tanto y que han podido justificar, pero que nos están señalando que hay un problema si no de ineptitud, cuando menos de falta de entendimiento y de comunicación en la señal. Todos los conflictos que se generaron con el nuevo director en menos de 3 días, que fue nombrado, los problemas que tuvo con los policías. Claro, las declaraciones que hizo de fifís, ¿no? Sí, no, es que, oye, hasta comer en buffet yo no lo diría, porque la comida en buffet es una comida barata. Claro. Desde el punto de vista del negocio, del servicio restaurantero, tú vas al buffet porque es más barato, por eso vas. Claro. Porque a la carta siempre te cuesta más cara la comida, ¿no? Por supuesto. Entonces, no me diga, entonces, ¿qué van a comer? Pero sardinas. Es echarte si ves que de por sí está con alfileres el tema de seguridad, claro, los mandas a algo que no estaban acostumbrados y además les tiras tierra, te estás echando en contra. Si analizamos nosotros a fondo, aunque sea muy rapidito, la estructura de este gobierno se ha construido con gente no a partir de su capacidad, sino con gente a la que le deben un favor o creen ellos que le deben un favor y entonces le dan el cargo para que tenga ya pues cumplida algún pago de los favores que hizo en la campaña, ¿no? Así lo estoy viendo. Entonces estamos eminentemente ante un gobierno totalmente inepto, precisamente por eso, porque no están cuidando la calidad de los servicios. Nosotros tenemos que entender que el gobierno está obligado a darnos servicios de calidad. Ahora eso lo pagamos. En todas las dependencias, ¿no? Ahí debe estar el personal capacitado para cada una de las funciones. Entonces, esa debe ser una exigencia ciudadana, exigencia de nosotros. Imagínate el ejemplo. Hace 2 días creo que perdone usted el error. Se conmemoró el Día de los Desaparecidos. Ajá. Y hubo una reunión a las 7 de la noche en Palacio Nacional y todo el rollo. Una señora que se llama Marisela Valdés se hincó frente al presidente para pedirle que le devolviera a su hijo vivo. La señora estuvo hincada, llorando y suplicándole al presidente ante 7 caballeros y ante 3 damas. No menos de 15 minutos. No hubo de ninguno de ellos, ni del presidente, la atención de pedirle que se levantara, de que no le pidiera de rodillas las cosas. Todos los demás voltearon a ver al infinito. La señora secretaria de Gobernación, inquieta e incómoda, no sabía qué hacer, veías que volteaba a ver a todos lados. Y dices tú, carajo, ¿de veras esta es la gente que nos dijo que iba a ser sensible? Que nos ofreció un gobierno abierto al pueblo. Espérame, estaba feliz el señor que se le hincaran, amigo. Por favor. Claro. Ese es su estilo. No, así piensa. Pues, ¿cómo se refirió? Que tú mismo lo dijiste aquí en una ocasión que yo vi. ¿Cómo se refirió a la gente que necesita el apoyo? Como mascotas. Entonces, imagínate. A los que necesitamos el apoyo del gobierno, por todas las razones que se tengan justificadas, nos tratan como mascotas, entonces a una persona que le suplica eso, pues así, estaba feliz el hombre, ¿no? Así, porque así piensa, es la estructura mental del señor. Sí, el mensaje es porque yo te lo puedo, no es porque te corresponda en justicia, sino claro, porque yo te lo doy. Y yo entonces, te lo doy. Sí, a él le gustaría que cuando vengan la próxima vez, en lugar del dedito, pues todos nos estemos hincados. Claro. Hincaditos, ¿no? Ahora, el gobierno, aparte de ser un promotor de esta crisis económica que realmente yo creo que no tarda en aparecer,
se pregunta por qué no lo entienden. Y no, yo creo que lo mismo deben de preguntarse esos 2.333 empleados del gobierno federal, burócratas, que han despedido. Esos 45,000 empleados que corrieron del proyecto aeroportuario de Texcoco, que dejaron de trabajar físicamente allá. Esos 16,000 trabajadores de Petróleos Mexicanos que acaban de recibir su notificación de que ya no son empleados de Pemex. Esa gente que ayer, en una nota rara, de esas que luego no solemos entender qué pasa, del norte del país, la oficina de la Secretaría de Agricultura, sale un señor que era el coordinador de la oficina a decir que él nada más acudió al medio para darle las gracias a la gente por todo el tiempo que le habían permitido trabajar, porque esa secretaría había decidido que esa delegación desaparecía. ¿Cómo que desapareció? Sí, dicen, ya todos recibimos una notificación de que es nuestro último día y de que tenemos que renunciar, y no nos han avisado quién va a ser el nuevo coordinador de la oficina, ni en qué oficina va a estar, ni cómo va a operar, ni quiénes van a ser los nuevos empleados. Y dices tú, ¿de veras? ¿De veras? ¿En serio es esto? Porque regresamos a la otra parte que platicábamos. Hay un auténtico desmantelamiento del gobierno. ¿Sí? Bueno, con el pretexto esa de la austeridad, que más bien parece austericidio. sí, y es que no ha dicho Notimex. Ya ves que los corresponsales les dieron a algunos ya con más de 20 años. Se quedaron algunos allá, creo que esta Adela bueno, se quedó allá. Adela Maxwini está en España, y ahí se quedó, yo creo. Notimex, lo que comentábamos al inicio con el tema del IMER, que ya aparentemente ya dio marcha atrás, pero como esos, muchos. Yo estoy de acuerdo en que el gobierno es obeso, ¿no? Hay que hacer una reestructura, pero no de la noche a la mañana hacer recortes arbitrarios, ¿no? A mí me tocaron varios recortes en el gobierno federal, y como había, pues igual cierta incapacidad para hacer análisis, te decían, oye, el próximo semestre 5% de tu plantilla se tiene que reducir, pero te decía, ve cómo le haces tú. Claro. O sea, tu secretaría eres responsable de decidir qué plazas se van. A mí me das el 5%, ¿sí? Y el siguiente mes, el 2% por el siguiente semestre, o los siguientes meses, el 2%. O sea, así se fue reduciendo la estructura. No deja de ser arbitrario, pero dices, bueno, te dan a ti la responsabilidad como secretaría de definir qué áreas no son importantes, qué áreas sí, y con qué áreas puedes seguir funcionando. Si tú vas a eliminar 2 muy altos, o vas a eliminar 10 muy bajos, ese es tu problema. Pero ahorita es arbitrario, sin sentido, se están yendo con gente sindicalizada, se están yendo con gente de bajo nivel, están dejando inoperantes las áreas. Esa es la parte que yo todavía no entiendo, ¿no? Yo creo que es un balazo en el pie, de entrada, ¿no? Es un balazo en el pie. El tipo se está pegando en el pie en aras de cumplir esa idea obsesiva de tener a toda la clientela política que le garantice seguir en ese el es poder. El verdadero objetivo. El verdadero objetivo de esto se está disparando en el pie, porque no está viendo que de toda la gente que está corriendo, que toda la gente que está sacando, a la gente que le están cometiendo a la gente que están cometiéndole tantos atropellos en el gobierno federal, esa misma gente es la peor difusora del trato del nuevo gobierno, y es la peor ejemplo, es el peor ejemplo de lo que hace un gobierno inepto que solamente está pensando en cómo manejar a la gente. Como se dice en el argot restaurantero, un mal servicio se propaga, pero inmediatamente. Un buen servicio no. Así es. ¿No? Y hay un dicho en mercadotecnia que dice que te puede llevar años conseguir un muy buen cliente. Lo puedes perder en segundos. Y eso está pasando. Yo creo que la obsesión del señor presidente, ahora sí, si nos jalamos ahora al tema electoral, la propuesta que tenía el presidente, de la urgencia que tenía el presidente de hacer esa reforma electoral, no tenía más que como objetivo central el que le dieran al mismo tiempo la revocación de mandato para que él pudiera hacer campaña. Él tiene claro que mucha de la gente que hoy llegó al gobierno y a las cámaras y a los Bueno, no solo lo tiene claro, se los dice. Les dice, usted es diputado por mí. Por mí. ¿Sí? Ahí había casos.
públicos en ese sentido, ¿no? Que les dicen, no, pero no se equivoque, usted es senador o senadora por mí. O sea, él así lo piensa y en realidad creo que sí fue, ¿no? Ahora, que no va a estar él en la campaña, ¿qué va a pasar? Ese es otro asunto. Todos están, bueno, muchos, no todos, muchos están pensando que de manera automática la gente va a votar por el partido Morena, porque están en el poder. Pero yo he estado notando que hay algunos estudios que se están publicando ya, donde como partido Morena no está. Ayer lo explicaba Carlos Ugalde. Los demás no tienen estructura. Ayer lo explicaba Carlos Ugalde. No, antes de que, no, porque la estructura es el gobierno. Ajá, pero o sea, si tienes un mal gobierno, pues no tienes estructura. Para empezar. Claro. Sí, pero a lo que por eso están apostando al tema de los apoyos directos para que yo te tenga cautivo. No es seguro. Ah, no, claro. Por supuesto que no es seguro. Pues, ¿qué le pasó al PRI? Estoy de acuerdo, pero a eso están. PRI? Estoy de acuerdo, pero a eso están apostando. La Ciudad de México mucho tiempo lo tuvieron así. Sobre todo en el momento en que hay un colapso en social, en el sentido de que la gente se rebeló y por eso ganó las elecciones López Obrador. Claro. Porque la gente se rebeló. Todavía ese momento no ha pasado, todavía existe en la conciencia social esa situación. Entonces, al ver que eso del dedito de la niña del sábado, no hay que verlo ni como cosas obscenas, ni como cosas de que ni como una grosería. Ni como una grosería. Hay que verlo desde el punto de vista del hartazgo que tiene ya la gente por ese tipo de cosas. Es una manifestación de protesta que hay que valorarla así. ¿Por qué? Porque la gente ya se fastidió que la manipulen y alguien tiene que salir, ¿no? Como este caso. Entonces, yo creo que fue un poquito más estaban haciendo el paneo de las cámaras y la niña se vio hizo así, ¿no? No fue tanto un tema de protesta como una cuestión, pero creo que sí muchos comparten, o sea, lo interesante del tema fue la fuerza. En un día inhábil, sábado, como alumnas. ¿Tú crees que una muchacha de 13, 15 años, que seguramente... Sí, pero no es una a lo que voy, que no fue una cuestión de protesta contra el presidente, sino fue una cuestión más de protesta. Oye, lo que tú dices, me trajeron acá y de manera... ahí está el paneo de la cámara y hizo su brindis señal. Creo que esa es parte de lo que no han entendido. Nada que sea a la fuerza, claro, entra. Nada. Y en Tijuana hubo incluso un asunto igual, 4.500 muchachos con sus papás fueron allá ese día para celebrar la imposición de Trump, porque eso fue, ¿no? Claro. En Tijuana, ¿qué se fue a hacer aquel día? ¿A celebrar qué? Pues la imposición de Trump. Claro. Y ahí sí hubo hasta, bueno, hubo publicaciones, no sé si las vieron, de oficios signados por la Secretaría de Educación Pública, donde les pedían a los alumnos que fueran y a los papás también, los que recibieron becas, 4.500. Entonces, están usando las mismas prácticas y todo eso molesta porque tal vez con lo del PRI nos tardó muchos años en entenderlo y la gente se molestó poquito a poco hasta que finalmente logró sacar ese tipo de personas del poder. Claro. Relativamente, porque se metieron con Morena, ¿no? Además mutaron de piel. Sí. Pero bueno, suponiendo que sacamos al PRI del poder, vamos a decirlo, ¿no? Y al PAN también, y bueno, suponiendo todo, ahí están, de todos modos todavía están, bueno, pero ese malestar todavía persiste. A mi juicio todavía persiste. Y en cualquier momento se le va a revertir bueno, en este caso a López Obrador, porque yo no puedo hablar de más que de López Obrador, porque es el que maneja el partido, es el que maneja el gobierno, es el que hace todo, y nada más él, solo él. No hay partido, no hay Morena, no hay nada. Si vamos a analizar lo que pasa aquí en Yucatán, ese muchacho Mesh, creo que se llama, no sé cómo se llama, el que aparece como dirigente de Morena. Yo no veo que tengan estructura. Como debe ser un partido. No tenía ni idea de quién es el representante de Morena. Realmente un partido. Sí, con una estructura de partido, con una vitalidad, con sus planteamientos, con sus objetivos. No hay esa estructura. ¿Por qué nada más ganaron 2 o 3 ayuntamientos en las elecciones pasadas? Y la votación para López Obrador fue enorme. Pero solo para López Obrador. Yo insisto, don Freddy, la estructura
la está construyendo Guacho. El clientelismo los está generando Guacho, ¿no? O sea, no solo Guacho, todos los claro, pero en el caso de Yucatán. Sí, en el caso de Yucatán. Pero eso lo van a poder hacer. Fíjate, dice. Yo creo que cuando menos esa es la estrategia, ¿no? O sea, esa es la tirada, es los lineamientos. O sea, que lo vayan a poder hacer. En Yucatán va a estar complicado también porque está el gobierno estatal con todo y que el gobernador se lleva aparentemente bien con el presidente, pues también está haciendo su... Eso es una mentira. ¿De qué? Eso de que te llevas bien eso es una mentira. Son conveniencias políticas. Hay que dejarlo claro de una vez. Eso, pero no estás enfrentado públicamente. Claro, esa es la no gran virtud. La percepción a final de cuentas de la gente... No te chifla cuando viene el presidente. Claro, la percepción a final de cuentas de la gente es que el gobernador y el presidente la llevan bien. Ahora que son cuates, bueno, no necesitan ser cuates. Claro. Si López Obrador viene a Yucatán y no tiene muy claro que como Guanajuato, como otros, son una de las bastiones sólidos de ese partido, él está mal. En la elección pasada, de todo el espectro político de lo que se jugó en la elección pasada, López Obrador ganó 1.9 millones de votos y el PAN tuvo 1.7 millones de votos. ¿Qué pasa? En el caso, por ejemplo, de Puebla, la elección de Puebla la gana López Obrador por los votos que recibe el PT y el Verde, que son el 45% de la elección. Si no hubiera sido por eso, y el PAN no hubiera estado más preocupado por deshacerse de la imagen de Moreno Valle y de su mujer, y en ese pleito interno, hubieran ganado esa elección muertos de risa. Si el PRI no hubiera cometido la infamia de querer ir solo y hubiese sido práctico y se hubiese aliado con el candidato independiente que era el que realmente valía la pena en esa elección, el candidato independiente hubiera ganado la elección muerto de risa. Muerto de risa. En el caso de Guanajuato, de Coahuila, estás viendo que el partido, como bien dice Freddy, es un espantapájaros. Tú te pones a abrirle la camisa al espantapájaro y sale toda la paja, sale todo el heno, se cae. Tú le quitas el pantalón y ves cómo caen los pedazos de zacate, que es lo que lo fortalece. Yo sí estoy viendo a un tipo... Pero en el fondo de ese pantalón está López Obrador. No, la crucecita, válgame la implicación. Es él. Él es el que sostiene, él es el que soporta todo ese tipo de cosas. Pero hoy lo que verdaderamente me aterra es no es que nosotros nos demos cuenta, pues es parte de la chamba, ¿no? No, que haya una cantidad tan grande de gente. Bueno, en Quintana Roo salió a votar el 22% del padrón. Que hay una cantidad tan enorme en este país que creen que 39 millones son más que 69 que no votó por el señor. Dices, bueno, claro. Si esa gente piensa eso, es que no tenemos una sociedad. Pero volviendo a las elecciones, el problema de la reforma electoral que no se ha concretado, ¿no? O sea, todavía no se sabe. Yo creo que Monreal lo logró sentar y decirle, espérate, no tenemos para sacar eso. Sí, porque de todas maneras, ahora como lo están planteando, bueno, pues es que aquí así se maneja, ¿no? ¿Qué dijo el señor presidente? Dijo que no, bueno, que no sea el mismo día, que sea el día antes. Bueno, entonces no va a costar si es unos días antes, ¿o qué? No, claro. Pero no puede ser mucho que sea un día antes o unos días antes. Pero de todas maneras, si fuera unos días antes, ¿qué van a obtener los candidatos de Morena con eso? Entonces yo digo que no van a obtener gran cosa, ¿no? Como se está viendo, porque yo creo que ya se puede hablar de que hay una especie de consenso de los legisladores en el sentido de no aceptar que el mismo día se haga la revocación del mandato. De eso yo creo que ya está bastante claro. De hecho, ya está bastante claro. Hay la contrapropuesta del Congreso de decirle que se haga en noviembre o en septiembre. Después de las elecciones. Después de las elecciones. Porque si se hace antes, de todas maneras va a sacar el beneficio, va a influir. Claro, ¿no? Es una campaña del presidente a favor de los candidatos. Ahora, sin López Obrador, quiero saber qué va a pasar con Morena. Claro, van a hacer las alianzas, los otros partidos que no tienen posibilidades, se van a meter los candidatos. Bueno, va a ser eso, pero
no van a mostrar una fuerza, pero también los otros tampoco están atados de Sí, mano, ¿no? sí, Los otros partidos tampoco están atados de mano. El problema de los partidos, a pesar de que no están atados de mano, yo creo que es que los estados en los que gobierna, por ejemplo, el PAN, pues yo creo que se iba a meter las manos. En los otros estados donde el PAN no está gobernando, chispa, yo creo que sí se les están complicando las cosas. Y lo mismo para el PRI, ¿no? Que el PRI, digamos que eran 12 los que tiene, 12 estados, 12 gobernadores. Lo mismo, ¿no? Se van a hacer fuertes en los estados donde están gobernados, siempre y cuando no esté muy cuestionado el gobernador, que creo que ahorita los que están del PRI, pues ahí más o menos la llevan. El peor gobernador ni siquiera es del PRI o del PAN, es Cuauhtémoc, Blanco. Cuauhtémoc Blanco, Blanco. sí, por todo lo que está pasando, es de ellos. Sí, creo que fue en alianza con Morena, ¿no? Sí. Entonces, Pero de ellos. ahí los resultados van a hablar, ¿no? Claro, Mira, ejercer el poder desgasta. desgasta siempre, es normal. Hemos visto gobernadores muy populares que en el segundo o tercer año, Imagínense un escenario, que en las elecciones del 21 la votación sea de 20-25% del padrón. ¿sí? 25% del padrón. Del padrón. Puede darse el caso. Sí, se puede dar el caso. Y cuando se dan esos casos es cuando más fácil es. Bueno, ellos van a ganar, pero ¿qué van a ganar? Sí van a ganar, evidentemente van a ganar. Claro. Muchas, pero también los otros van a ganar. De cualquier manera, pero ¿qué representa eso en la realidad? En la Nada. realidad política. El cuarto del total. Entonces no tienen, ya ellos no tienen la fuerza. Claro. Aunque tengan los cargos, ya no tienen la fuerza. Así Ese es. es el otro asunto. Este es el tema. Pero aquí lo verdaderamente grave es que la mayoría de la gente no se quiere dar cuenta porque no le interesa. Que ese es el efecto de ese 25% que puede salir a votar. Decir, bueno, ya tenemos presidente, ya, hombre, ya dejen de pelearse, ya. Yo no voy a votar. Yo no me presto a eso. No se va a prestar a eso, se va a prestar a que siga siendo un gobierno mediocre. Lo que está yo viendo también es que hay una tendencia ahorita, no me acuerdo si es una propuesta de un senador o una senadora, Ajá. para establecer la obligatoriedad de la votación. Que sea obligatorio ir a votar. Esa será una buena, esa es una buena idea. O sea, que Sí, no vas a tener que checar en caso de que no lo hagas, qué sanción Claro, puedas tener, claro. ¿no? O sea, Claro. sí, porque hay gente que por diferentes razones no va a poder votar, ¿no? Entonces tendrías que hacer una justificación. Pero o sea, además, quién sabe, había que analizarlo. Ya cuando esto se ponga al debate, pues Claro. había que pensarlo porque también es parte de la libertad. Si yo no quiero votar, ¿por qué tengo que ir Porque a tengo que la votar, fuerza a votar, claro. no? claro, no me Claro. satisface No, ninguno de los ningún candidatos. candidato me parece a mí, yo no tengo por qué ir a votar o no quiero votar, ¿no? Porque es un derecho, Es el un derecho se derecho. puede ejercer, ¿no? Así es. ¿O no? Claro. No, claro. Y también en otro tema que me parece muy interesante también, digo nada más para que terminemos de concretar eso de, como digo una cosa, digo otra. Bueno, estamos en... El asunto del sargazo. Yo he Estamos visto, en el dinamismo. yo he visto gente que te dice, oye, sí, pero es que lo del sargazo tiene razón el presidente, porque, a ver, espérate, el sargazo es un tema cíclico. Cada año ha pasado lo mismo. Sí, pero se robaban el dinero. A ver, ¿y cómo se lo van a robar? ¿Limpiaban las playas o no? ¿Llegaba el turismo o no? Ahorita el 20% de la ocupación hotelera ya cayó. En el mejor bimestre del año de ocupación hotelera, se les cayó el 20% de ocupación hotelera y viene una mancha Esa de 550 kilómetros. de 550 kilómetros de sargazo Es como de aquí a Cancún. exacto. Imagínate. Y dices tú, bueno, eso es una isla completa. Ok, no es culpa del gobierno que No, salga. por supuesto Es un que tema no. cíclico, va a aumentar, la expectativa es que vaya aumentando por Con los el temas cambio climáticos, climático, etcétera, claro. etcétera. Lo criticable es minimizar el impacto, ¿no? O sea, que diga, no pasa nada, ¿eh? Es culpa de los anteriores. Lo hicieron Oye, para espérate. perjudicarme O sea, a mi gobierno. Bueno, Esa es la parte de criticable, ¿no? Y vamos a ver, ojalá y se resuelva rápido. Todos deseamos que se resuelva rápido, pero esa facilidad de decir, ya le dije al secretario de Marina que lo resuelva en 3 patadas, ¿eh? O sea, rápido, van a construir. haga 2 lanchas atraceras. Eso sí. En ¿Cuántos? 2 50 meses, millones. 50, En 50 millones, en 2 meses van a ser la primera, cuando ya terminamos la temporada alta de ocupación. Sí. O sea, Claro. entonces de entrada ya no se resolvió en esa temporada alta, se espera que caiga. O sea, esa facilidad de decir, lo vamos a resolver rápido y además no es un problema. Ok,
Es una situación. El problema es que se nos acabó el tiempo. Bueno, ok. Para la próxima. Y entonces. eso no lo podemos Y eso no resolver. lo podemos resolver. No, fue muy amable, muchas gracias. No, a como ustedes, siempre. Gracias a a ustedes ustedes por compartir acompañarnos. el micrófono. Muchas gracias. Que pase buen fin de semana.